índice y cómo lo elabora, lo coordina. Nuestra fundadora, Ellen Jeff, precisamente es la que origina lo que es la Declaración de los Derechos de la Niñez allá en 1914. Empieza ella a atender por la Primera Guerra Mundial a la niñez que está siendo vulnerada, pero de una manera tutelar, es decir, directamente asistencialista. En ese proceso de atención ella reflexiona que no, el niño y la niña no son entes, digamos, tutelares, sino son personas con derechos. Y en ese proceso, en 1919, por cierto, aprovechar y decir que estamos cumpliendo 100 años de estar fundado Save the Children. En 1919, Ellen Jeff prepara lo que es la Declaración de los Derechos del Niño, es la declaración. Ajá. Entonces ahí empieza un movimiento realmente global. Comienza en Inglaterra. En Inglaterra. Ajá. Uh-huh. En 1923, después de ese proceso, la Liga de las Naciones, que es antecedente a las Naciones Unidas en el marco de la Primera Guerra Mundial, entonces adquiere esta declaración. Sí. En el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y emerge las Naciones Unidas en ese marco y ya no es vigente la Liga de las Naciones, entonces en el 48 la ONU emite o declara, hace la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? En 1948, pero en el 59 ya adoptan lo que es esta declaración de 1919, que es la Declaración de los Derechos del Niño. Hasta 1989 se asume lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que también este año estamos celebrando 30 años de haberse aceptado por el sistema de Naciones Unidas lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, en ese marco... Perdón, ingeniero, esta fue antecedida entonces de una declaración. Nace en 1919 de una reflexión de atención de la niñez en contextos de guerra, de violencia, ¿verdad? Y ahí vamos a ver por qué cobra sentido este índice de medir cómo están los países, qué tan sus entornos son propensos, propendientes a dar que la niñez sea niñez, que pueda disfrutar su niñez. Ese es esa etapa tan bonita de la vida, ¿verdad? Entonces ahí nos unimos a esa declaración precisamente de la Convención de los Derechos del Niño, donde se dice que el niño es una persona menor de 18 años, pero que tiene derechos, ¿verdad? Y tiene derecho a disfrutar su niñez, tiene derecho a estar sanos, a ir a la escuela, a jugar, ¿verdad? A crecer fuertes, seguros de sí mismos y en un entorno familiar que sea afectivo y que el entorno donde viven pues sea protector. Entonces en ese marco es donde se elaboran se piensa el índice. ¿Cómo medimos estas condiciones a partir de una definición de Convención de Derechos de la Niñez? Y entonces cómo creamos, cómo estudiamos, digamos, el entorno en este caso hoy ya tenemos 176 países que conforman parte de este índice. De ahí se hacen 8 indicadores, se les ponen un peso a cada indicador y ese peso establece que cada país tiene, según el desempeño de estos indicadores, va ocupando una posición en un ranking mundial. Ese ranking mundial se mide en una escala de 1 a 1000, es decir, el que tiene más puntos es el que ocupa el primer lugar, el que tiene menos puntos es el que ocupa el último lugar. Sí. Entonces, dependiendo de ese desempeño, así es como vamos viendo cuáles países están con ambientes más propensos a que la niñez pueda disfrutarla, ¿verdad? Pueda disfrutarse. Y estos 176 países son siempre del sistema de Naciones Unidas. Claro, los que han asumido. Sí. Estamos viendo en esa cantidad que Singapur ocupa el primer lugar en la atención a los niños, donde están más protegidos. Y en el último puesto, el 176, aparece la República Centroafricana. A ver, El Salvador ocupa el lugar 124. Excelente. ¿Qué nos está indicando esa posición con respecto a lo que tenemos entre Singapur y la República Centroafricana? Bueno, quizás el desempeño, si vamos a entrar allá a lo que es el desempeño del país, decirles que en este año estamos en el 124. Y el año pasado estábamos en el 121, quiere decir que hemos caído 3 posiciones. De Save the Children. Ahora, ¿cómo nos vamos a comparar en estos contextos? Cada contexto es distinto, pero quizás nos acercamos un poquito más al entorno centroamericano, donde nuestros contextos son bastante similares. Decir que en el contexto centroamericano, latinoamericano, digamos, ¿verdad? Somos de los últimos 5
De 29 países que participaron de Latinoamérica, El Salvador se encuentra en los últimos 5. ¿Verdad? El primer lugar, y de ahí nos vamos el primer lugar en cómo se llama, los mejores países en el ranking latinoamericano está Cuba, está Chile, Barbados y Costa Rica, ¿verdad? Entre los peores está El Salvador, Haití, Venezuela, Honduras y Guatemala. Entonces nosotros, como ve, el Triángulo Norte tiene un contexto todavía más cercano, más similar, que nos ubica en el país que es menos propenso a facilitar la niñez. Entonces, ¿qué ha pasado en ese sentido? Bueno, en Centroamérica el que está mejor, el ranking, porque no necesariamente estar primero, arriba del ranking, quiere decir que ha habido una mejoría. El primero es Costa Rica, en ese ranking, el segundo es El Salvador, el tercero Nicaragua, el cuarto Honduras y otra vez Guatemala queda en el quinto lugar. Sin embargo, el progreso que se ha tenido, El Salvador es el que ha crecido menos en los últimos años, por eso es que hemos caído 3 escaños. El que más ha progresado, pero no está en el primer lugar, es Nicaragua, que ha crecido 98 puntos en este ranking. Y lo ubica en el país que ha avanzado más, no que esté en el primer lugar, todavía tiene desafíos. Obviamente crecer en un indicador bajo es menos costoso que crecer en un indicador alto. Entonces El Salvador ha crecido 51 puntos, siempre hay crecimiento, pero todavía hay desafíos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que El Salvador tiene indicadores positivos e indicadores negativos, y los que tienen más peso son los que más han salido afectados. ¿Y cómo entonces es la medición, ingeniero? Porque usted nos dice, una cosa es el ranking, pero otra cosa es las acciones que demuestran un avance en los indicadores para atención a la niñez. El Salvador no ha tenido algunos retrocesos, pero usted decía también, pero hay algunos puntos favorables. Sí. ¿Cuáles son los retrocesos y cuáles son los puntos favorables? Bueno, el índice mide 8 indicadores, entre ellos mortalidad infantil, retraso en el crecimiento, trabajo infantil, embarazo infantil, matrimonio infantil, homicidio infantil, niñez no escolarizada y desplazamiento forzado. Los primeros 5 que les comenté son, digamos, que están positivos. Hay la una tasa de mortalidad, positiva. ¿verdad? Sí. Pero los últimos 3 que son los más graves, o sea, la expresión mayor de la violencia es el homicidio, sí. ¿Verdad? La muerte, el homicidio, ese es lo más grave. Entonces nosotros estamos, fíjese que de los países en el mundo, hay 5 países, los peores 5 países que hacen homicidio infantil. Dentro de esos 5 países, 4 están en Latinoamérica, y de esos 4 El Salvador es uno. Entonces esos 5 que están en Latinoamérica son El Salvador, Haití, Venezuela, Honduras y Guatemala, que están creando más asesinatos. Entonces digamos que ahí es el indicador que más peso tiene y es donde nosotros nos vemos bastante rezagados. El otro elemento donde estamos y que hay un desafío grandísimo es el abandono escolar. Obviamente usted va a ver el contexto, lo va viviendo así, ¿verdad? Tenemos desplazamiento forzado, abandono escolar y la expresión mayor, violencia. Sí. Entonces nuestro contexto salvadoreño propendiente a robarle la niñez, sus derechos y el derecho mayor que es a la vida. O sea, no podemos hablar pero la expresión peor es el asesinato de un niño, una niña. Todo esto es lo que impacta en un país, y que nosotros no seamos conscientes de que eso en el contexto es grave, pues es vergonzoso para nuestro país decir que estamos en ese nivel de asesinato y que lo convivamos hasta que, digo yo, de una manera enfermiza, nos hemos naturalizado, murieron, no podemos, o sea, deberíamos estar reflexionando día a día qué hacer para evitar ese desplazamiento, ese robo que tenemos al acceso a la educación, robar los potenciales de conocimiento y competencia de la niñez, ¿verdad? Y desplazarlos, desarraigarlos de sus territorios y por último asesinarlos. Y esas son las características que han presentado algunas organizaciones sobre esto del desplazamiento forzado. Esto se interrelaciona, como usted dice, además le limita los espacios a la niñez, pero cómo repercute también en este indicador de la niñez no escolarizada, porque en algunos casos, fíjense, hemos conocido historias de niños y adolescentes que deben dejar su escuela por el desplazamiento que les obligaron. Ok, decir que en los últimos, desde el 2016 a la fecha, bueno,
un paréntesis rapidito. El indicador lo hemos presentado, este es nuestro tercer año. Ajá. Entonces, el año pasado presentamos evaluación de los 2 años anteriores, pero este año, por celebrar los 100 años, de hemos hecho un análisis regresivo, es decir, empezamos los últimos 20 años, desde el 2000 al 19, hemos recorrido a nivel global, no en El Salvador, sino a nivel global se hace eso con textos de 176 países, es decir, y enfocándonos en la niñez no escolarizada en los últimos 3 años, del 2016 hasta el 2018, que es el último indicador que presentamos el 19, pero el indicador es el del 2018, la tasa de niñez no escolarizada se ha desbordado 2.3 veces. Es decir, de 10.1 que teníamos de niñez, por ciento de niñez no escolarizada, ahora tenemos 22.5. O sea, la niñez está abandonando la escuela, es una emergencia, en el sentido de perder el derecho al estudio. ¿Qué puede estar causando esto, ingeniero? Vuelvo a la correlación que existe en la violencia, como comentaba Neri, ¿verdad? La violencia es algo, bueno, no es el único causal. Pero es de las principales. Pero es de las principales. La falta, ese es uno. Bueno, hay de violencia, tengo que salir con mi familia, abandonó la escuela, eso es más la vida. Pero lo otro es, hay un abandono también por parte de que la educación no es pertinente, no es atractiva al adolescente. Voy a poner un ejemplo rural. Vamos a las comunidades, ustedes saben lo que cuesta para un padre y una madre mantener al niño estudiando y que termine su bachillerato en el área rural. Sí. Es una conquista, es un sacrificio, porque también como vemos que ha crecido, ha mejorado el indicador de trabajo infantil, eso implica que pueden estar estudiando. Entonces sale de bachiller. Y la pregunta que nosotros hemos hecho en las comunidades, con la gente, y vuelvo, me especifico en la parte rural, ¿y ahora qué? Soy bachiller, ¿y ahora qué cambió en mi vida? ¿Qué acceso tengo a medios de vida? ¿Cuál es el lugar de trabajo? ¿Qué puedo emprender? Me va a tocar seguir chapodando. O sea, no cambió nada, me tengo que dedicar a la misma acción rural agrícola. No es que sea malo, pero no es rentable. Entonces toda la dedicación que han hecho no cambia. Entonces ahí viene la desesperanza y decir, no, me voy de mi territorio. No tenemos programas, hay muy poco, no digo no tenemos, hay muy poco de programas que están incentivando al adolescente, al joven a que sea un agricultor exitoso, que pueda producir y que pueda también comercializar y tener medios de vida. Ese es uno. Bueno, lo otro también, bueno, el segundo, de violencia, falta de atractivo, pero lo otro es otra forma de violencia, aún dentro y fuera de la escuela, ¿verdad? Hay niñas que ya no quieren ir a la escuela porque sienten el famoso bullying, el acoso escolar, ¿verdad? Y hay otro tipo de violencia, la violencia sexual, el mismo desplazamiento local. Además de que los padres, las madres, tienen que invertir en que los niños vayan a la escuela, pero el hecho de moverse de una comunidad a otra comunidad, cuando hay diferentes contextos de las acciones, digámoslo así, de las pandillas, implica poner en riesgo la vida. Entonces, eso es lo que hace que esta tasa de niñez no escolarizada haya crecido tanto. Sí, hay otro factor, no sé qué ponderación tiene y si lo encontraron ustedes en este estudio de peligros de la niñez para El Salvador, esto de la desnutrición y las prácticas de seguridad alimentaria, ingeniero, porque también de los maestros dicen que un niño malnutrido no tiene incentivos para estar en una clase, se duerme en clase, o si tiene un problema de visión, pues no entiende y no le vuelve atractiva la clase. Fíjese que el indicador en específico del retraso del crecimiento infantil reporta que se ha estabilizado. Es decir, venimos del año, digamos, el 2000, por ejemplo, que tenemos 24.6 en porcentajes de retraso en el crecimiento, a 13.6 que tenemos reportados. Hay un dato un poco más actualizado que no lo hemos recogido en este informe, que todavía presenta una tasa mejorada. Entonces decimos que el retraso en el crecimiento infantil está mejorando, pero siempre existen condiciones como los indicadores hay que segregarlos por género, hay que segregarlos por territorio. No es lo mismo hablar de desnutrición en Soyapango que hablar de desnutrición en Lislique o en Tacuba, son contextos muy diferenciados. Entonces quizás en esos contextos muy particulares, por ejemplo Tacuba y Salco, donde la desnutrición crónica y aguda son graves, pues, ¿verdad? Entonces ahí
ahí es una de las recomendaciones que vamos a hacer. Hay que focalizar ciertas acciones muy específicas en esos lugares que están identificados y donde realmente hay un impacto como el que usted menciona. Ingeniero, vamos, Neri. Las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a ir a una pausa, Lick. Son las 7 con 26 y les decía que estamos gracias a Omnisport. Encuentra en Omnisport los paneles solares LG y economiza en la cuenta de energía eléctrica de tu casa. Garantiza un ahorro significativo y están en sintonía con la sostenibilidad verde. Visítanos o contáctanos al 2205-1900. Omnisport, solo las mejores marcas. 727, ya regresaremos con nuestro invitado hablando sobre este informe que presentó Save the Children, que además está celebrando este 2019 100 años de fundación, en este marco que nos describía el ingeniero Franklin Perdomo sobre analizar cómo se deben tutelar los derechos de la niñez allá hace 100 años cuando se vivían momentos de guerra también a nivel mundial. Ya volveremos, no nos cambien. Entrevistas que generan información. Punto de vista. Gracias a Educado edX, experiencia en educación internacional. Omnisport, solo las mejores marcas. Cada mañana al despertar, lo primero que pienso es en mi familia. Quiero que se vean bien y por eso me esfuerzo. Un día fui sorprendida. Ellos lavaron por mí. Tu fuerza nos mueve. Vex, nueva fórmula 2X Poder, con tecnología activa quitamanchas y fragancia intensa. Te da una limpieza profunda y fragante. Jabón Combo Vex 2X Poder. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos, con las mega ofertas en los productos que más te gustan, hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde todos los días. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. ¿Y eso? ¿De qué hablas si es un rayoncito, chiquito? ¡Rayoncito! Parece que lo arrulló un tigre. Que los rayoncitos de tu carro no sean el centro de atención. Tráelo donde los artistas en enderezado y pintura. Excel, Taller Pinten. Trabajamos con todos los vehículos de agencia y aseguradoras del país. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida. Esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción. En todo momento estaremos contigo. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Llegaron a la despensa de Don Juan, rebajas para todos. Estudia tu maestría desde El Salvador en Universidad Internacional de La Rioja, España, UNIR. Programa 100% en línea. Título oficial reconocido en El Salvador. Admisiones y becas al teléfono 2520-5508. 2520-5508. Educado edX. Experiencia en educación internacional. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos, con las ofertas irresistibles en los productos que más necesitas en casa, con grandes descuentos y superprecios. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Las noticias internacionales y los programas especiales de La Voz de América, usted los escucha a través de los informativos de Radio Cadena YSKL. Las organizaciones a favor. Alrededor de 33. Escuche la información de La Voz de América de lunes a sábado a través de las frecuencias 104.1 FM y 770 AM. Radio Cadena YSKL y La Voz de América, unidos para ofrecerles información. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
música, datos curiosos, entretenimiento y mucho más en La Tarde Poderosa. De lunes a viernes de 3 a 5 por YSKL 104.1 FM. Uy, ¿qué le pasó a tu carro? Tanto se nota el toquecito. No. Si uno cierra los ojos ya ni se ve. Que los golpecitos de tu carro no sean el centro de atención. Tráelo donde los artistas en enderezado y pintura. Excel, Taller Pinten. Trabajamos con todos los vehículos de agencia y aseguradoras del país. Ceci, vamos de camino. Y también va el tío Foncho. Chivo, entonces voy a echar más pupusas. Tarde de típicos. Te quedaste sin gas y no has llamado a Tropigas. Tranquila. Solo llama al 2251-5555 y tus pupusas salvarás. Los servicios médicos de calidad no deben ser un privilegio de pocos, son un derecho de todos. En Hospital Centro de Emergencias nos preocupamos por tu salud, ofreciéndote servicios médicos de calidad al alcance de tu mano. Excelentes paquetes en partos y cesáreas, cirugías, laboratorio clínico. Encuéntranos en el corazón de la colonia médica en San Salvador o llámanos al teléfono 2530-3333. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Ahorra energía en tu casa con paneles solares. Encuentra en Omnisport los paneles solares LG para que los rayos del sol que recibes gratis todos los días se conviertan en energía para tus electrodomésticos. Obtendrás un ahorro significativo y estarás en sintonía con la sostenibilidad verde. Planes de financiamiento, asesoría técnica y servicio de instalación. Visita tu Omnisport más cercano o llama al 2205-1900 y comienza ya a utilizar energía limpia en tu hogar. Omnisport, solo las mejores marcas. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos, con las mega ofertas en los productos que más te gustan, hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde todos los días. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Entrevistas que generan información. Punto de vista. Gracias a Educado edX, experiencia en educación internacional. Omnisport, solo las mejores marcas. Continuamos en Punto de Vista esta mañana con el ingeniero Franklin Perdomo, director de Alianza Estratégica de Save the Children. Ingeniero, ahí decía usted algunos puntos favorables, además de lo que nos comentaba sobre este avance en el crecimiento infantil, pero en el área, por ejemplo, de oportunidades para los niños, la niñez, ¿cómo está El Salvador? Tenemos componentes importantes, ingeniero. Bueno, oportunidades de mejora, digamos, obviamente tenemos lo que ya mencioné, esos tres indicadores. Creo que lo que sí debemos, mira, una cosa que sí debemos de mencionar es que el índice en general ha mostrado mejoría de los 176 países en 173. Solo 3 países han estado, no es que aquí no hay, han retrocedido, decía usted, sí, 3 países. ¿Qué países son? Está ¿cómo se llama? Ay, se me fue. La República Africana, ahorita les digo. Sudán del Sur y Mali son los 3 países que han Venezuela son los 3 países que han retrocedido. Esto, ¿a qué nos lleva? Al analizar estos 3 países que usted menciona, ingeniero, vemos sus características, su inestabilidad sociopolítica. ¿Esto repercute en el estatus de la niñez en los países? Sí, repito, perdón, eso es Siria, Venezuela y Trinidad y Tobago. Imagínese Siria, lo que estamos viendo. Pero interesante, ¿verdad? Sí hay cierta inestabilidad, estado fallido probablemente, son contextos de violencia, pero no son los que más están asesinando niños. Entonces, es cierto, han retrocedido en el índice, pero no están en los 5 países que dan más asesinato a la niñez. A pesar de la guerra. A pesar de la guerra. Entonces, imagínese Siria cómo está, como menciona usted. Venezuela con toda su convulsión. Entonces, ¿y nosotros? Entonces en el país, digamos que sí, en el general se celebran muchos avances, por ejemplo, indicadores como la mortalidad infantil, es algo que nosotros hay que celebrarlo, hay que reconocer, porque
en el término de los estudios con desviación positiva, debemos de aprender de esos factores de éxito que han llevado a los países a caminar más. Entonces, ¿por qué nosotros no los podemos adoptar? Entonces, el estudio también recoge esos factores de éxito. Ese es un indicador en el cual hemos mejorado lo que es la mortalidad infantil. Como explicábamos, la parte del retraso en el crecimiento, sí. El trabajo infantil. Eso le iba a preguntar, ¿qué dice el estudio sobre las familias que optan por incorporar a los menores al trabajo? Bueno, el indicador de los niñas y niños que trabajan muestra una mejoría. Digamos, ha habido un esfuerzo importante, ¿verdad? Sin embargo, bueno, del 2016 tuvimos un repunte de niños que trabajan, pero se ha bajado de 19 puntos a 8.9. En los últimos 2 años de información que tenemos, que ese es otro punto, ¿verdad? La información no siempre está disponible, entonces, pero en este caso la tenemos y se ha mantenido en 8.9. Eso no es ni bueno ni malo, nos hemos estancado, ahí sí, ¿verdad? Nos hemos estabilizado, no hay que perder de vista, hay que ponerle atención. Uno de los elementos que ha contribuido a que este indicador en El Salvador se haya reducido es precisamente el hecho de haber firmado un convenio, ¿verdad? Un convenio con la OIT, sí. Haber hecho la hoja de ruta de cómo reducir el trabajo infantil. Y el otro elemento clave es la programación, cómo se trabajó, cómo se visualizó la forma de implementar los programas, que sí estaban focalizados a las peores formas de trabajo infantil, y decía, por ejemplo, la industria cañera, los curileros, los cueteros, entonces se trabajaba por industria. Ahí están los niños que más, las peores formas en esa industria. Pero además de trabajar eso, ahora se dijo, ok, vamos a los territorios, y ahí empieza la hoja de ruta territorial. ¿Cómo realmente en este municipio, cómo reducimos la niñez que trabaja en cualquier industria? Entonces empezó a bajar el indicador, y eso creo que ha sido, ese enfoque de implementación territorial ha sido un elemento clave para la eliminación del trabajo infantil. Creo que esa es una de las cosas también que sí está dando mucha oportunidad. Eso permite que la niña y el niño se pueda integrar a la escuela. Sin embargo, ya vemos el problema de que no es decimos, reducimos el trabajo infantil, pero desplazamos a la niña. Ingeniero, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su mensaje de hoy con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, dijo que una de las claves para acabar con la pobreza infantil es hacer frente a la pobreza en el hogar, que suele ser donde se origina. En El Salvador, ingeniero, ¿se ha mejorado la pobreza en la familia en los últimos años, que naturalmente tenga su efecto para mejorar la situación del niño? Fíjese que no puedo, en este momento no tengo datos como para poder mencionar que hay, el estudio no incluye los indicadores. Sin embargo, sí ve el efecto de las precariedades las privaciones que la pobreza hace para que los otros indicadores no funcionen. De hecho, es una de nuestras recomendaciones para los programas del Estado que hayan medidas contra esas privaciones generadas por la pobreza. Es decir, obviamente, y otra cosa que también descubre el estudio, es que por el hecho de que haya mejores condiciones de ingreso en el país, porque hay crecimiento económico, no siempre ese crecimiento económico se refleja en una mejoría de las condiciones de la niñez. Genera oportunidades de mejora, pero no es correlacional eso, ¿verdad? Entonces, pero las recomendaciones vienen, si hay una mejoría en la economía, entonces la recolección del tributo debería orientar los programas sociales precisamente a reducir esas precariedades que tienen la familia. Alimento, vivienda, vestido, todas las precariedades que se ven limitadas porque precisamente tal vez el empleo no da lo suficiente ingreso, que crezca la economía, no necesariamente que las mejorías de empleo o sus medios de vida de la familia estén mejor, ¿verdad? Sabemos que no, el salario mínimo no cubre las necesidades básicas de una familia. Obviamente ahí está incluido en la canasta básica extendida el acceso al estudio, ¿verdad? Entonces creemos que sí, es un elemento clave y es de nuestras recomendaciones, que el Estado pueda tener medidas
contra esas privaciones. ¿Y qué otras recomendaciones incluye el estudio y en qué áreas? Bueno, fíjense que si creo que hace poco salió una publicación en un periódico sobre cómo la neumonía en el país, que nos teníamos rato de no ver ese elemento de neumonía tan importante, ¿verdad? Nosotros veníamos hablando de las infecciones respiratorias agudas, ahora desbordadas a nivel de neumonía. Dentro del estudio a nivel global es una de las enfermedades que más prevenibles, enfermedades prevenibles que están matando niños y niñas. Entonces, una de las recomendaciones es que aumente la cobertura, y de hecho el presupuesto, pues vimos que tiene aumento en los 3 elementos que nosotros recomendamos, casual probablemente, pero quizás es las atribuciones más globales, ¿verdad? Educación, salud y protección. Y son en las 3 áreas donde el presupuesto del Estado, del gobierno, ha crecido. Entonces creemos que ampliar la cobertura, ponerle atención a las IRAS, a las infecciones respiratorias agudas, que no desborden en neumonía. La nutrición, no solo de los primeros, obviamente ahí hay que focalizar. De la primera infancia, como decía el vicepresidente ayer. Ahí no hay que descuidarlo. Obviamente ahí es un punto clave. Pero igual, el adolescente sigue estudiando. Y hablaba usted, ¿cómo voy a ir a recibir clases si no me he alimentado, si no estoy bien nutrido? ¿Verdad? Pero también otro elemento es mantenernos en los 59 meses. De ahí mantenernos en adolescencia y ponerle también cuidado al embarazo. Porque ahí es clave, la mujer embarazada debe tenerse ese cuidado en el tema, es muy especial en el sistema de salud. Otra recomendación es que haya alguna alternativa, un mecanismo con la sociedad civil también, ¿verdad? De que pueda haber un acceso a la escuela, un acceso a la educación de calidad, incluyendo cuando el niño y la niña se encuentran en desplazamiento. Porque en el desplazamiento es donde se está perdiendo el acceso a la escuela y volverse a incorporar. El estudio dice que puede haber entre 2 semanas que se logra alguien que se desplaza, pero también puede regresar hasta los siguientes 2 años. Entonces ese es otro tema, y como vemos aquí, el abandono escolar es grande en El Salvador. Esta es una recomendación bastante global. Mire, ingeniero, y el papel de las instituciones, ¿cómo lo analiza desde Save the Children? Por ejemplo, la Procuraduría General tiene un papel para tutelar sobre todo esto de las cuotas alimenticias. Se eligió ya un nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos, institución que tiene una Procuraduría Adjunta de la Niñez. ¿Cómo es el rol? ¿Están cumpliendo con las expectativas para ir también respondiendo a cómo mejorar la situación de nuestros niños y niñas? Fíjese que, en el caso de tutelar a la niñez, nuestro enfoque es que la niñez debe estar no institucionalizada, sino que el derecho a crecer en familia. Creemos que es un programa que SEIB ha estado acompañando con el ISNA, ¿verdad? Procurar que no haya institucionalización. Cuando se pueda, estamos fomentando la certificación de familias que puedan dar ese acogimiento. Es mejor para el desarrollo. Obviamente, un entorno familiar. Entonces estamos tratando de que el sistema tenga programas, pero programas efectivos, y que las organizaciones de la sociedad civil también puedan contribuir, aunque la sostenibilidad no está necesariamente en las organizaciones de la sociedad civil, ni somos los garantes, ¿verdad? Pero contribuimos a que se garantice. Entonces ahí nos tenemos que conectar con todo el sistema. Apostamos a que estas instituciones, como usted menciona, del Estado, funcionen en favor de la niñez y que pongan el principio de prioridad de la niñez en todas las situaciones que se den. Ingeniero, ¿qué rol juega la familia en el desarrollo del niño cuando a veces, en muchas ocasiones, se menosprecia la capacidad de la inteligencia del niño y se considera que de 3 o de 5 años son niños que todavía no piensan, no tienen capacidad creativa? Sí, pues es importante, comentábamos por ahí antes de entrar al programa, de que cuando uno pregunta, ¿verdad?, ¿cuál es el concepto que usted tiene de niño o de niña? Es una persona de 18 años que no tiene las capacidades y que hay que ayudarles, y que lo ven como en base a la necesidad, una persona que todavía no llega a ser persona con todos sus potenciales. Y yo comentaba,
precisamente que tenemos adolescentes de 14 años que han entrevistado a ministra de Educación, un evento reciente en celebrar el Día de la Niña. Entrevistaron a la representante de ONU Mujeres con indicadores en la cabeza bien memorizados, quizás mejor que yo ahora, esa niña de 14 años con un rol tan protagónico, con una voz ciudadana tan fuerte, y ahí pudimos ver un rol entrevistando a artistas, cineastas, una empresaria, puras niñas fortalecidas en sus capacidades. O sea, debemos de creer en la voz de la niñez, y deben haber mecanismos donde la voz de la niñez sea escuchada. Démosles espacio, la convención lo menciona, las organizaciones de la sociedad civil que estamos enfocadas en la niñez, debemos procurar mecanismos, medios donde esa voz sea escuchada formalmente. Save the Children hace esfuerzos precisamente para que estas niñas en particular, ¿verdad?, también niños, puedan llevar esa voz a nivel no solo nacional, sino también internacional, pero son esfuerzos muy pequeños para la cantidad de voz que debe de ser escuchada. Creemos que, y es otro elemento importante de nuestras recomendaciones, que en la conformación de políticas públicas la niñez debe ser escuchada, tiene voz, y tiene una voz muy pertinente a lo que ellos están y ellas están analizando de su propia realidad y su propio contexto. Ahora, en el seno de la familia, nuestra cultura salvadoreña es violenta y humillante contra la niñez. Todavía nosotros seguimos luchando para que el artículo de la Lepina que permite el castigo físico sea eliminado. Creemos que hay un método, una forma, y ahí estamos apostándole con metodología, crianza positiva, ¿verdad?, disciplina positiva, para que los padres sean entrenados, capacitados, orientados, de que no es con violencia como se deben de criar a los niños. No, pero es que a mí mi papá me dio, y miren, yo soy un buen ciudadano. El chancletazo. Y yo les puedo decir que sí, es cierto, ¿verdad? A mí pero no necesariamente por eso, ¿verdad? Aquí revisaba, ingeniero, hoy que usted decía eso, y veía lo de Juan Manuel Serrat, de los locos bajitos. Esos locos bajitos, en una canción, fíjese, que le dedica a nuestra niñez, y la describe así, ¿verdad? Porque el mundo de un niño en esos años en que usted menciona, bueno, es de mucha creatividad, pero uno puede creer que no está pensando, cuando hay que estimularlo. Y fíjese que hablaba una madre de familia a través del 22-2408-88 y me decía, dígale al ingeniero que además de promover los derechos de nuestra niñez, también hay que inculcarle los deberes, porque todos queremos tener derechos, pero no cumplimos nuestros deberes. ¿Cuál es el punto de equilibrio, ingeniero, entre la formación de una niñez con derecho, pero también con deberes, con respeto, y, como decimos, proyectando a ser un ciudadano que no entre en conflicto con la ley, que al contrario aporte a la sociedad? Fíjese que por eso es importante esas metodologías que mencionaba como disciplina positiva. Y quiero aclarar, porque me queda la mitad diciendo, sí, yo fui criado con golpe y no por eso soy mejor persona. Yo tengo serias debilidades en el sentido del esfuerzo, por ejemplo, para hablar en público, para poder gestionarme, para creer en mí mismo. La autoestima he sufrido mucho, aunque he crecido en el área profesional. Yo creo que disciplina positiva no es que prohíbe el castigo, o sea, obviamente lo queremos eliminar, pero dar la formación de cómo crear positivamente, cómo darle los fundamentos al padre, de dar instrucción, de dar información, de decir yo estoy presente en tu vida, y que el niño no tenga esa amenaza, mi papá va a morir o va a desaparecer o me va a dejar, el papá está presente. Hay elementos claves en disciplina positiva que precisamente le enseñan al padre y a la madre cómo criar a sus hijos. Y dentro de esa crianza, no voy a delegar yo mi responsabilidad como padre de familia a la crianza de mis hijos. Obviamente yo soy el primer responsable de modelar responsabilidad y derecho. O sea, yo le tengo que decir, hijo, hija, tú tenés ciertas obligaciones en casa. Y en la medida en que ellos aprenden a cumplir sus responsabilidades en el hogar y aprenden a entender su realidad, que lo hacen, pues, entonces ellos van a aprender que son ciudadanos, que tienen derechos, pero también tienen ciudadanía, colegiatura que dar al país. Entonces, ahí depende mucho de uno como padre. Claro, la escuela le va a dar su formación, la academia tiene sus intereses. Pero no se le puede delegar, dice usted, solo a ellos la formación. Yo creería que delegar es cuando hay una crisis. No soy capaz de controlar.
a nivel de la familia. Sí, porque nuestra oyente a través del 22240888 nos relataba cómo los niños, dice, bueno, se rebelan ante los padres y también se llegan a rebelar a la escuela. Y esto sucede, ingeniero, si un niño no es controlado en su hogar, en la escuela tampoco, el maestro no logra ejercer control, ¿verdad? Sí, es una realidad, o sea, no podemos cerrar los ojos, pero vuelvo al tema. ¿Quién nos enseña a nosotros a ser padres? Sí, ¿dónde están las escuelas formativas para...? Bueno, hoy hay una escuela para padres en los centros de enseñanza, pero ya... Pero son escuelas, realmente son escuelas, hay currículum, sabemos cuáles son las debilidades, cuáles son las competencias, que tenemos que tener nosotros como padres. ¿Cómo ponemos los límites? ¿Cómo nosotros mismos aprendemos a ponernos límites a nosotros y a nuestros hijos? Porque lo que usted dice es respeto a la autoridad. ¿Cómo les enseñamos eso? ¿De qué a través del riendazo, el chancletazo, el grito, la humillación, o les instruimos? Sí. Entonces yo creo que el derecho existe y obviamente la obligación se va modelando. Es muy importante el modelaje. Si mire, la corrupción no que estamos ahorita viendo en nuestros países no empieza cuando que ya soy funcionario. No, empieza en casa. Sí. Salió una ley, no declaro bien mis impuestos, echa la ley, echa la trampa, soy infiel con mi pareja y mis hijos me están viendo. Si el papá le dice, aprovechate, Matías, que esto no es de todos los días a robar, llegan a los cargos públicos. Exactamente. ¿Cuánto, Matías? Bueno, ok. Bueno, ingeniero Perdomo, gracias por habernos acompañado en su calidad de director de patrocinio y alianzas estratégicas de Save the Children, que han desarrollado importantes actividades, cumplen 100 años, felicitaciones, y que sigan llegando los proyectos para su ejecución en El Salvador. ¿Tenía algo que anunciar de Alto a la Guerra? ¿Cómo era? Fíjese que nosotros estamos en una campaña. Decir que los documentos están en nuestro sitio web, nos pueden encontrar en redes sociales, Save the Children El Salvador, y ahí pueden entrar a nuestro sitio web. Pero estamos en una campaña precisamente, y ustedes pueden ver en Instagram y en las redes sociales, que estamos pronunciándonos contra la violencia. Una de nuestras ambiciones globales es la no tolerancia a cualquier violencia contra la niñez. Entonces, en El Salvador estamos en guerra contra la niñez, estamos asesinando niños, le estamos robando la oportunidad, entonces nuestra campaña es una mano en alto, ¿verdad? Diciendo alto a la guerra contra la niñez en El Salvador, y la estamos promoviendo. Y animar pues a que nos sigan en Facebook y pongan sus manitas, una fotito ahí, una manita, donde estamos acompañando esa iniciativa que quisiéramos de veras que se viralizara, porque tal vez algo podemos hacer manifestando que estamos en contra de esos asesinatos contra la niñez. Bueno, ya lo escucharon, búsquelos entonces en redes sociales, en Facebook, Save the Children El Salvador, y ahí está la campaña Alto a la Guerra contra la Niñez en El Salvador. Dele ahí su like y así vamos a potenciar esta temática que debe preocuparnos a todos los sectores de la sociedad. Terminamos aquí, ingeniero, y será en una nueva oportunidad. Muchas gracias, muy amables por el espacio.